Buenas tardes. Veníamos en la última clase hablando acerca del artículo 35 de la Constitución, que a la letra expresa: la extradición se podrá solicitar, conceder o ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y en su defecto con la ley. Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana. La ley reglamentará la materia. La extradición no procederá por delitos políticos. No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma. Hay varios elementos entonces a analizar o para analizar en este artículo. En primer lugar, ¿qué es la extradición? La extradición es un instrumento de lucha contra el crimen o contra el delito internacional y procede cuando median tratados al respecto. La extradición depende en primer lugar entonces de que exista un tratado, o en el caso colombiano, como ocurre con los Estados Unidos y Colombia, en el evento de que haya un acuerdo de colaboración, que es lo que realmente ocurre con fundamento en el Código Penal. Es decir, en Colombia se extradita de acuerdo no con un tratado de extradición, sino con el Código Penal, por virtud del acuerdo que existe, un acuerdo de colaboración que existe con los Estados Unidos, pero no existe un tratado por varias razones. En primer lugar, porque el tratado de extradición que había entre Colombia y Estados Unidos fue declarado inconstitucional por ahí en 1987-88 por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En segundo lugar, el trámite de un tratado exige una ley. Esa ley no ha sido adelantada en el Congreso hasta ahora. Por tanto, los extraditados a los Estados Unidos, concretamente pues a los Estados Unidos, no lo han sido por virtud de un acuerdo convertido en ley, o sea, por un tratado internacional. Eso debe quedar claro en primer lugar. Segundo lugar, no se concede la extradición sino por delitos comunes, no por delitos políticos. ¿Cuáles son los delitos políticos? Aquellos, la clasificación doctrinal y jurisprudencial, y legal, perdón, pues aparte de lo jurisprudencial, los traza en sedición, rebelión y asonada. El delito político es aquella conducta que un grupo de personas, en la que un grupo de personas incurre para cambiar un modelo político, de eso se trata. Un modelo político que se considera injusto, que se considera tiránico, que se considera dictatorial, opuesto a los intereses colectivos. Desde esa perspectiva, el delito político es un delito altruista, como diría Francesco Carrara en su momento. Es un delito que castiga de una manera más suave, más tenue la conducta, porque no se comete con el propósito egoísta o individualista en beneficio de unas personas, sino de una sociedad entera. En ese sentido, entonces, la norma del artículo 35 dice que por delitos políticos no se considera la extradición. Eso debe quedar entonces también claro. No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma, o sea, el principio de irretroactividad en materia de extradición opera en este caso. En Colombia, el proceso de extradición, se los decía la vez pasada, funciona de la siguiente manera: llega un indictment o una acusación del país respectivo, lo recibe la fiscalía procede a ordenar la captura, fundamento pues en lo que establezca el juez de garantías. Eso luego pasa a la Corte Suprema de Justicia, que mira muy sucintamente el expediente, y de ahí la Corte lo traslada a la Presidencia de la República para que se considera firme la extradición. Es decir, es potestativo del Presidente de la República, en el caso de la extradición, concederla o no al país que la solicita. Repito, entonces, la extradición en nuestro caso funciona o se aplica por virtud de un tratado o por un acuerdo de carácter internacional, que no es un tratado, como en el caso de los Estados Unidos. Eso con respecto al artículo 35 de la Constitución. El artículo 36, recuerden que estamos viendo estos últimos artículos de los derechos de primera generación. Se reconoce el derecho de asilo en los términos previstos en la ley. El principio que rige el derecho de asilo, recuerden que es un asilo que concede Colombia, se funda en tratados internacionales, la aceptación o la concesión de un asilo, suscritos por el Estado colombiano a lo largo de su historia. El asilo lo que pretende es darle protección a una persona, a un grupo de personas que lo solicita,
por razones de persecución política, por razones de persecución religiosa, incluso de orden racial, y opera para darle protección a quien o a quienes solicitan en Colombia el asilo. ¿Qué derechos tiene la persona que solicite en Colombia el asilo? En primer lugar, tiene derecho a recibir protección inmediata del Estado, pues en caso de que peligre su vida, su integridad personal. Tiene derecho a que se le realice el trámite, es decir, la persona no puede ser rechazada ipso facto una vez haga la solicitud, tiene derecho al trámite de la solicitud que haga. O sea, derecho al trámite, derecho a que la decisión, en caso de que le sea negada, sea motivada por el Estado, pues en este caso, del rechazo de esa solicitud. Y en caso de que sea aceptada, tiene un tiempo, el tiempo respectivo, que se considere que peligra a esa persona en el país del que viene. Repito la letra del texto: se reconoce el derecho de asilo en los términos previstos en la ley. En este caso, este artículo está regulado legalmente y la ley hace una serie de consideraciones y de estipulaciones en cuanto a las condiciones específicas del asilo en el caso colombiano. Es una figura pues de corte internacional que deriva de diferentes acuerdos que ha suscrito el Estado colombiano. Sobre el artículo 36 quiero aclarar lo siguiente. El artículo 36 tiene 3 elementos, está hablando del derecho de asilo. El primero, en virtud de acuerdos internacionales, de la estipulación en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, quien pide asilo, en el caso colombiano, tiene 3 garantías. Primero, el principio de no devolución, o sea, no puede ser devuelto, sino que su trámite tiene que ser estudiado, su solicitud, perdón, tiene que ser estudiada o tramitada. Entonces, el principio de no devolución es lo primero. El derecho al trámite, es decir, a que una vez haga la solicitud, estudien su caso, no lo pueden devolver porque sí, y a la concesión del asilo en caso de que cumpla con los requisitos que exige tanto el derecho internacional como el derecho nacional. Y además, una vez le reconozcan el asilo, al disfrute de los derechos respectivos, pero incluso antes del reconocimiento del asilo tiene el derecho a los disfrutes de las garantías básicas, del derecho a la vida, el respeto por la integridad personal, el derecho al buen nombre, en fin. Entonces son 3 elementos del derecho de asilo: principio de no devolución, derecho al trámite, a la concesión del asilo y el disfrute de derechos y garantías que traza la Constitución y la ley. El artículo 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Miren lo que dice: toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. No es otra cosa que el derecho a reunión y a la protesta, que no puede ser objeto de limitación, sino por razones establecidas en la ley. Por supuesto que se descarta toda acción represiva. En un Estado de Derecho no cabe la represión, cabe el uso legítimo de la fuerza, el uso de la fuerza por parte del Estado en casos de desbordamiento, en el evento de que los manifestantes o quienes salen a protestar vayan más allá de lo que les permite la ley. Pero el solo hecho de reunirse y manifestarse públicamente, por las razones que fuere, no da lugar al uso de la fuerza en contra de esas personas, porque ese uso de la fuerza tendría el tinte clarísimo de represión, cosa que está prohibido en un Estado de Derecho. Recuerden, una cosa es el uso de la fuerza cuando es necesario y no hay una vía distinta por parte del Estado para impedir un desbordamiento determinado de una persona o de un grupo de personas, y otra cosa es la represión ordenada por un gobierno o por un Estado que no acepta la protesta y que no acepta el disenso o la crítica. El artículo 38, íntimamente relacionado con este 37, se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. Se garantiza el derecho de libre asociación, un elemento que está
en el centro de este artículo es el de la autonomía de la voluntad. Las personas se asocian por voluntad, no pueden ser obligadas. Esas asociaciones deben tener un fin lícito, lo mismo que en el artículo 37. La manifestación y la reunión tienen que tener fines lícitos, no pueden ser reuniones o manifestaciones para cometer delitos. En el caso del artículo 38, no pueden ser asociaciones para delinquir, por supuesto, no se descarta eso, el objeto debe ser lícito. Y hay una figura además en este artículo 38 que es la sociedad civil. Se reconoce aquí la sociedad civil en su desarrollo para asociarse en sindicatos, en gremios, en asociaciones de diverso orden, de diversa naturaleza. Repito, el derecho a la libre asociación. Y el artículo 39, los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Miren cómo del artículo 37 al 39 hay una particularización, es decir, va de lo general a lo particular. Mientras el artículo 37 dice que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, ya el artículo 39 dice los trabajadores. Hay una particularización del artículo desde el 37 al 38. Es más general el 37, menos general, pero sigue siéndolo el 38 cuando dice que se garantiza el libre derecho de asociación, y ya el artículo 39 habla de la asociación de trabajadores y empleadores. Dice, repito, el artículo 39, los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. En el caso de los sindicatos o asociaciones de empleados, se trata de defender sus intereses como gremio. Más adelante veremos en el artículo 53 los principios que rigen el derecho laboral, principios constitucionales. En este caso, en el caso de los trabajadores, les da la posibilidad de asociación porque los trabajadores en esa dialéctica entre capital y trabajo constituyen la parte débil. Es decir, entre empleador y trabajador hay una relación no solo laboral, por lo que dice la ley, sino una relación dialéctica porque son intereses contrarios. Y es una relación de poder, porque no es un contrato común y corriente, no es un contrato en el que dos partes equivalentes acuerdan una serie de condiciones para el desarrollo del mismo, no son partes equivalentes. El empleador es la parte fuerte en cuanto a lo económico en la relación laboral, y el trabajador es la parte débil que tiene su fuerza de trabajo para ofrecerla a cambio de un salario, de un estipendio. Por tanto, lo que hace el artículo 39 es recoger las luchas que se dan desde el siglo XIX, incluso antes, en cuanto a que los trabajadores que tienen una condición subordinada con respecto al empleador tengan una serie de derechos, entre ellos el de asociarse para luchar por sus garantías, porque una persona sola no podría llevar a cabo una lucha en condiciones incluso dignas contra el empleador. Requiere asociaciones, requiere un grupo, y en este caso un grupo reconocido por la ley que se llama sindicato. Esa inscripción del sindicato obra de inmediato con la sola inscripción en el Ministerio de Trabajo, en la oficina de trabajo que llama la gente. En el Ministerio de Trabajo, la declaratoria de legalidad o ilegalidad de una huelga no la profiere el Ministerio de Trabajo, sino un juez laboral. Anteriormente era el Ministerio de Trabajo. Pero es un juez laboral el que dice si una huelga es legal o no. Eso lo veremos más adelante en el artículo 53.